Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Y hoy día vamos a empezar con una oración dándole gracias a nuestro Dios porque estamos aquí una vez más sentados a su mesa para poder recibir ese pan de vida, ese pan suculento que Él tiene en este Shabbat para nosotros. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu amor es grande con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú nos hables al corazón y nos transformes, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, para poder atesorar tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Hoy día vamos a hablar del corazón, ¿no? Y vamos a aprender también cómo se dice en hebreo corazón. Todos tenemos nuestras propias ideas o nuestro propio lenguaje cuando nos referimos al corazón, ¿no? Muchas veces nos encontramos diciendo, Dios conoce mi corazón. Tal persona tiene un buen corazón, tengo el corazón roto por X circunstancia, o también quizás has dicho, tu presencia hace que mi corazón se estremezca, ¿no? Sobre todo cuando alguien ora por nosotros o cuando estamos en ese tiempo de intimidad, podemos, podemos sentir esa presencia que nos hace que el corazón salte. ¿O cuántos han escuchado esa frase que la usamos los creyentes cuando decimos solo acepta a Yeshua en tu corazón y asunto arreglado, ¿no? Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué dice la Biblia respecto al corazón, ¿no? Que bíblicamente hablando, ¿qué es exactamente nuestro corazón? Podríamos decir, si yo les preguntara y les dijera, ¿qué es el corazón? Muchos me responderían, es solo un órgano que bombea la sangre, ¿no? O es un modismo o expresiones que yo uso para referirme a, a mis emociones o a las cosas que yo tengo dentro de mí. Pero vamos a ver a la luz de la palabra en qué se diferencia el corazón de nuestra mente. Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Más que todas las cosas. Pero también nosotros, o yo me he preguntado muchas veces y digo, pero si mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, también sé que Yeshua me ha dado un nuevo corazón, ¿no? Y vamos a ver esta palabra corazón. La palabra corazón en hebreo es la palabra lev, ¿no? Y esta se escribe con estas dos letras, una lamet y una bet, lev, ¿no? Y estas palabras, lev o levav también en otras versiones, también se usa para referir a la mente, la voluntad, el razonamiento y la comprensión de una persona. Entonces vemos que en el hebreo, si nosotros buscamos una palabra para expresar qué es que lo que expresa la mente o el cerebro, no hay. En el hebreo, cuando se refiere a mente o a cerebro, es la misma palabra lev, ¿no? Lev. Y es importante saber esta verdad o es importante saber esto. ¿Y por qué es importante? Porque lev, o sea, esta palabra lev, que está representada con esta letra hebrea, que es la lamed, que por cierto, como siempre les enseño, esta es la letra más grande del alefato hebreo, y esta letra representa, esta lamed representa autoridad, bastón, cetro, y esta letra nos está hablando que junto a esta bet que representa la casa, nos está diciendo que la bet, que la lev es la autoridad de la casa. Ahora, tú y yo sabemos que esta palabra pictográfica, esta letra en el pictográfico, esta letra Bet representa casa, representa Mishkan, tabernáculo, templo, y la palabra dice claramente que nosotros somos el templo de su Ruach HaKodesh. Entonces, está hablándonos que Lev, o sea, esta letra Lamed es la autoridad de nuestro ser interior, de nuestro cuerpo, de nuestro templo, de nuestra tienda. En otras palabras, esta letra Lev
es la autoridad interior que rige en esta casa que somos nosotros mismos, ¿no? O también en nuestro hogar, ¿no? Y esto es como para preguntarnos quién está dentro de tu corazón, quién está rigiendo tu corazón. También hemos visto que cada letra en hebreo habla de Yeshua. Cada letra habla de Él, porque Él es el Dabar de Dios, Él es la palabra de Dios. Y cuando Dios creó el mundo, dice que lo creó con su idioma, con sus letras hebreas, que una a una se empezaron a acomodar y él empezó a hablar ese dabar en hebreo y empezó a crear de la nada y traer a la existencia lo que su palabra hablaba. Entonces vemos que Yeshua es nuestra autoridad, Yeshua es nuestro pastor, pero muchas veces Él no es, y Él si es la autoridad de nuestra casa, si Él es nuestro pastor, ¿dónde debe estar? Debe estar en el centro de nuestro lev o corazón, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema muchas veces. ¿Cuántos saben que nuestro corazón representa un trono? ¿Y cuántas veces hemos cantado esa canción, Señor, o lo hemos escuchado, toma el trono de mi corazón, ¿no? El trono, o sea, el medio, toma tú la autoridad, ¿no? Pero nosotros como creyentes tenemos una lucha interna, como que tuviéramos dos lev, dos corazones, dos mentes que se oponen una contra otra, y esto es lo que nosotros conocemos como la carne y el espíritu, y esto para nosotros los creyentes, cuando nosotros, por ejemplo, estamos siendo atraídos a dos direcciones opuestas. Sé hacer lo bueno, pero también por acá es más cómodo hacer lo malo. Entonces yo me siento atraído a ambas direcciones. Esto está indicando para nosotros los creyentes que es un indicio de que estamos luchando contra Yahvé, que estamos luchando que nosotros queremos tomar el trono de nuestro corazón. O sea, hay una lucha de tronos. Y, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión en que sabías la respuesta obvia que a través de tu mente, porque lo has leído en la palabra, pero tu corazón se rehúsa a hacerlo? Esto le pasa a todos, ¿no? A esto le pasa a un hombre, a una mujer creyente o no creyente, porque siempre el hombre va a querer lo que quiere el corazón, ¿verdad? Y seguro que nosotros lo hemos sentido, que tu corazón y tu mente no estaban de acuerdo en eso. Pero en el pensamiento hebreo, nuestro corazón y nuestra mente no pueden oponerse entre sí. ¿Por qué? Porque el corazón y la mente son uno, son inseparables. Nosotros, en nuestro idioma castellano, en nuestra mente griega, pensamos, además lo tenemos así en el español, ¿no? Una cosa es el corazón, otra cosa es la mente, otra cosa son los pensamientos, pero en la Biblia el corazón y la mente o el cerebro incluso es Lev. Es esta palabra hebrea que hoy día quiero que se la graben y que sepan que corazón es la palabra, es esta palabrita Lev, que se escribe con una lamet y una bet, dos letras que hacen que se escriba Lev o corazón. Y vamos a hablar de eso. Y muchas veces nosotros tenemos un conflicto en el corazón. Todos los creyentes, desde el más pequeño hasta el más grande, pasa este conflicto. Muchos pasan perennemente este conflicto y esto está indicando que cuando tú todo el tiempo, porque hay un tiempo de crecimiento, ¿no? Hay un tiempo de crecimiento, de madurez. Cuando un bebé nace tiene que ser alimentado, enseñado en lo natural. Así también un bebé espiritual cuando nace tiene que ser alimentado y enseñado con su palabra para que pueda dar fruto o pueda ser un creyente maduro. Pero hay muchos creyentes que tienen muchos años pero no han madurado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este conflicto y este conflicto que hay en su corazón en querer obedecer la palabra y querer hacer lo que su carne quiere. Entonces significa es que este creyente tiene un doble ánimo. Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, que nosotros no tengamos doble ánimo. Muchos sabemos los mandamientos de la palabra
y sabemos que su palabra es verdad, pero aún así nosotros deseamos hacer lo contrario y nos rehusamos a obedecer su palabra. Pero el Señor nos da una respuesta y nos enseña en el libro de Santiago a someternos a Dios, ¿no? Dice en esta aparente lucha interior que estamos tratando de tomar las riendas de hacer lo que nosotros queremos, o sea, una cosa es Lev, que está unida a tu mente y a tu corazón, que es una sola cosa, y otra cosa es tu carne. Y carne en hebreo es nefesh, alma, carne es nefesh, ¿no? Es esa palabra hebrea. Pero acá Santiago nos dice que resistamos al diablo o al enemigo, que puede ser tu propia carne, tu propio nefesh, o tu propio sentimiento, impulso, y huirá de vosotros. Eso dice en Santiago 4, del 7 al 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y, y cuando nosotros leemos esto, nosotros inmediatamente pensamos que es el enemigo. Sí, es el diablo, pero también en esta parte está nuestra propia carne, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a trabajar como creyentes para llegar a una madurez. Y también dice en el verso 8 de Santiago 4, algo lindo, es la solución, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esto es precioso, ¿no? Dios está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Cuando nos acerquemos a Él, ya sea para leer su palabra o nos acercamos en oración, dice que Él inmediatamente se va a acercar a nosotros y también dice, pecadores, ¿no? Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La solución para tener un corazón que no tenga doble ánimo y que sea de un solo sentir, que sea de una sola mente y que esté alineada a su palabra, es acercarse al Señor. Y también vemos que esto es precioso, porque todos venimos con un bagaje de pecado, ¿no? Y tenemos que limpiarnos perennemente, y cada vez que tú te estés cerca de Dios, cada vez que tú te acerques más a Dios, Él se va a acercar a ti, y su santidad es la que va a alumbrar todas tus tinieblas o todo tu pecado o toda tu suciedad y todas tus formas con las que has venido, todo ese doble ánimo, porque el Señor al que se acerca le va a purificar el corazón. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos doble ánimo, cuando estamos entre dos pensamientos, entre hacer lo que dice la palabra y hacer mi voluntad, son indicadores que nuestro corazón o nuestro lev necesita ser purificado, ya que estamos sufriendo de ese mal llamado doble ánimo. Lo que te quiero decir es que estás experimentando esa verdadera batalla entre tu mente renovada, tu corazón renovado, y tu carne, que es en hebreo la palabra nefesh. El alma o el nefesh son donde están los deseos, los apetitos, que son iguales a las de un animal, sin el mínimo afán de ofender a las personas que nos están escuchando o a los hermanos. Esto es una realidad y esto lo dice la palabra. El hombre sin Dios es como un animal, ¿no? El hombre sin Dios es como un animal. Y esto lo dice en varios lugares, pero yo solamente traigo 3 versos. Dice el Salmo 73, 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así venimos al Señor. No entendemos, contendemos con la palabra, nos ofendemos cuando la palabra viene a nuestra vida en una prédica o cuando recibimos un consejo, y esto es debido a que nosotros todavía no hemos trabajado en nuestro hombre interior, en nuestra alma que tiene que ser crucificada, y tenemos que darle cabida a que el Señor tome el trono de nuestro corazón. Dice este Salmo 73, tan torpe, ¿no? Era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Miren cómo el Señor nos compara como un animal salvaje, como una bestia que hace lo que quiere, que no raciocina. Y en el Salmo 49, 20 dice, el hombre en su vanagloria,
pero sin entendimiento es como las bestias que perecen. Miren, en su vanagloria, en su orgullo. Job 18:3 dice, porque somos considerados como bestias y torpes a vuestros ojos, ¿no? Así nos considera Dios cuando le damos rienda suelta a nuestro nefesh o a nuestra carne. Además, miren lo que dice Primera de Corintios 2:14. Además, el hombre animal, ¿ven? Animal sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Solo, hermanos, solo en Dios tenemos el entendimiento y el amor por otros, la reverencia, la obediencia a, la obediencia es solamente cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando tú en tu corazón o en tu vida empiezas a ver que no tienes entendimiento, que no tienes amor por tu prójimo, que no tienes reverencia ni obediencia a la palabra de Dios, es que tú realmente estás viviendo más en tu nefesh, en tu carne, que en el espíritu o en el corazón que está rendido al Señor. Entonces, vemos que muchas veces el Señor nos muestra que nosotros tenemos esas dos naturalezas, y muchas veces nosotros nos enfrentamos con estas cosas en nuestro diario vivir, ¿no? Pero nuestra mente tiene que ser renovada, nuestro corazón tiene que ser renovado, mi deseo tiene que ser renovado continuamente. Y vamos a ver Santiago 1:6 al 8, dice, es por eso que Santiago llama a una persona de doble ánimo una persona inestable. Tú me puedes decir inestable, o sea, emocionalmente inestable. Así dice la palabra. Cuando no queremos obedecer la palabra, cuando un día queremos hacer sus mandamientos, al otro día queremos hacer lo que es nuestra carne, eso dice la palabra que somos inestables. Y dice, porque no se han ejercitado en vencer los deseos de la carne, haciéndolos más parecidos a una bestia que a una persona humana. Y esto también habla de un problema de madurez. La bestia o la carne debe colocarse diariamente en el altar de oración, y esto, amada iglesia, es lo que tenemos que aprender en esta mañana de Shabbat. La mente está ocupada. Sabemos que cada uno de nosotros tiene esta naturaleza doble que lucha dentro de nosotros, pero el Señor nos da la solución o el remedio en Deuteronomio 6:4 al 5. Dice, oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón o con todo tu lev, y con toda tu alma, nefesh, y con todas tus fuerzas. Fuerzas en hebreo es la palabra meot. ¿Sabías que amar al Señor comienza en la mente o en el corazón? Porque son nuestras emociones y nuestra voluntad las que están ahí. Al hacerlo te darás cuenta que tu nefesh, entra en obediencia, entra a un control, entra a sujetarse a la palabra de Dios. Cuanto más ejercitamos este tipo de sumisión a su palabra, más fuerte y más maduros vamos a ser espiritualmente. Toda la clave está en esta palabra llamada Lev, en esta palabra llamada Lev, que es corazón, ¿no? Corazón es Lev, y como dice en Deuteronomio 6:6, y estas palabras, dice la palabra misma, el dabar de Dios, que yo te mando hoy para el día de hoy, estarán sobre tu Lev o sobre tu corazón. Esto nos da testimonio que la palabra o sus mandamientos de Dios deben estar incrustados o escritos en nuestro corazón. ¿Cómo lo vas a lograr? Leyendo la palabra, caminando en ella al ponerlo por obra. Nosotros mismos debemos elegir voluntariamente en meditar en su palabra o mandamientos de día o de noche. ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer nuestro corazón, o sea, nuestra mente, y tendremos más posibilidades de vencer a nuestro mayor enemigo, que es nuestra carne. Sí, tenemos tres enemigos, ¿no? Nuestra carne, nuestro yo y el enemigo. Pero el peor de todos es nuestra carne, porque eso lo llevamos todo el tiempo con nosotros.
Y hasta ahora hemos aprendido que Lev es nuestro corazón y nuestra mente. Lev implica pensar, planificar, sentir, conocer, recordar, intentar. Corazón o Lev también implica que puedes escuchar a tu carne, a tus deseos, o implica que puedes escuchar a tu Dios. Entonces aquí entra nuestro libre albedrío. ¿A quién yo voy a escuchar en mi Lev, en mi corazón? ¿A mi carne o al mismo Señor? ¿No? Yo quiero escuchar al Señor. Entonces vemos que hay varias cosas que nos habla la palabra. La palabra nos habla en Deuteronomio 8:17, que nos dice, no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de tu poder y de la fuerza de tus manos. No, no pienses así, porque ese pensamiento viene de tu nefesh o de tu carne. Entonces, ¿qué necesitas para no pensar así? Una circuncisión de corazón, una circuncisión de mente. Dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz o nuestro cuello. Esto tiene que doblegarse, ¿no? Y en otra versión, yo encontré en Deuteronomio 10:16, en la nueva versión internacional, dice, por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón, ya no seas terco, o ya no seas como un mulo o como un animal, como dice el Salmo 73, ¿no? Y más bien podemos pedirle al Señor que nos cambie con el Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, hazme firme, Señor, que yo no sea fluctuante, que yo no sea uno de doble ánimo. El Señor te puede cambiar, como lo cambió vamos a ver, a primera de Samuel 19. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón y estas señales se cumplieron aquel día. Dios es el único que es capaz de cambiar tu lev, tu corazón, tu mente. Y miren lo que dice el Salmo 119:32, por el camino de tus mandamientos correré. Ayer veíamos que también lej lejá significa salir, correr, volver al lugar de origen, ¿no? Y nosotros tenemos que en estos últimos tiempos correr, como dice la palabra, correr en sus caminos, correr en su palabra, porque el camino de tus mandamientos, porque en el camino de tus mandamientos correré, porque ensancharás mi corazón o mi lev, dice la palabra. Y vemos que el Señor nos enseña también a través de su palabra a meditarla, a meditar en ella. En el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, hoy, roca mía y redentor mío. Y también la palabra, cuando nosotros la ponemos por obra, nos enseña su camino para caminar en su verdad. Entonces vemos que el Señor nos quiere hacer saber que nuestro corazón es engañoso y perverso, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, engañoso y perverso, dice la palabra. Esta palabra, cuando nosotros leemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, es un indicativo que el corazón está gravemente enfermo y la sanidad solamente viene a través de su palabra cuando nosotros la ponemos por obra. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá este corazón gravemente enfermo o nuestra mente gravemente enferma? Eh, Solamente Dios. Y la solución es que nosotros vamos a ser sanados cuando nos alimentemos con una dieta saludable de su palabra para poder permanecer firmes y justos delante de su palabra, que es un manantial de vida. ¿Sabías tú que los pensamientos o que nuestros pensamientos son como semillas que tienen el poder de producir frutos o hechos o actitudes? Entonces, en esta mañana, pregúntate, iglesia, ¿qué semillas están dando fruto a través de tus hechos? ¿Eres envidioso? ¿Eres egoísta? ¿Eres desconsiderado? ¿Eres quejón? ¿Eres murmurador? Entonces, esas son las semillas que están saliendo dentro de ti.
pero esas malas semillas pueden ser cambiadas por la palabra, que también es semejante a una semilla, pero a una semilla buena, que va a dar buen fruto, como amor, dominio propio, benignidad, etcétera, etcétera. El único remedio que tenemos es la palabra de Dios. La buena noticia es que Yahvé no solo está dispuesto a renovar tu mente, sino que Él está dispuesto a caminar contigo en todo esto. Y lo único que requiere el Señor es que tú te entregues a Él, que tú seas sincero. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es todo esto? Dios va a escribir sobrenaturalmente su palabra y sus mandamientos en tu en tu corazón, cuando tú recibes al Señor. Pero muchas personas creen que recibir al Señor, ahí acabó todo. Ese es el comienzo de todo, porque después viene el proceso de santificación, el proceso de caminar. Ayer hemos visto cómo el Señor lo llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo introduce al desierto. No le da el plan completo, sino que mientras caminaba Abraham, el Señor le iba revelando el siguiente paso. Y así es nuestro Dios, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y así actúa con nosotros. Tú solamente empieza a salir de toda idolatría, de toda carnalidad, y empieza a ser guiado por su Ruach HaKodesh, como dice Romanos 12:12, no os conforméis a este mundo, vas, dice, transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis, para que tú misma puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ambos son ciertos. Y si puedes quitarte estos lentes griegos que tenemos o esta mente griega que tenemos, vamos a poder ver lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿No? Entonces vemos que todos vamos a enfrentar el desierto. En el desierto estamos siendo probados continuamente para ver realmente la condición verdadera de nuestro corazón o mente. Esta es la vida. Esta es la vida, o morimos en el desierto o entramos a la tierra prometida. Entonces, esta palabra preciosa que el Señor nos enseña en esta mañana a través de lo que es el corazón, la mente y el nefesh, que es nuestra alma, ¿no? Cuando el Señor dice que en este Salmo 73:22, fui como un animal delante de ti. Tan torpe era yo que no entendía que era como una bestia delante de ti. No, este creyente o este salmista nos habla a través de Asaf, el salmista, que no entendía cómo aún nosotros como torpemente, como animales, estamos contendiendo con el Señor, ¿no? Y nosotros, ¿cuándo hacemos eso? Cuando no le damos el primer lugar a Dios. Inmediatamente nos convertimos como esas bestias en su presencia, porque es por eso el Señor nos compara, como lo he leído hace un momento, ¿no? Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia, dice la versión Nueva Biblia Internacional del Salmo 73:22. Y aquí este salmista nos da una gran revelación. Que nosotros dejemos que Dios entre en cada área de nuestra vida y que su luz preciosa resplandezca en nuestras tinieblas para que nosotros dejemos de comportarnos como unas bestias y nos comportamos o caminemos como un hombre sumiso o como una mujer sumisa al Señor y estemos delante de Él. Entonces vemos que nosotros en esta mañana tenemos que pensar qué áreas de nuestra vida, en qué áreas de mi vida no he dado mi brazo a torcer, ¿no? ¿Cuántas veces simplemente hago caso omiso a lo que el Señor me está diciendo y le doy rienda suelta a mi naturaleza carnal y pecaminosa? ¿Cómo es esto? Cuando contesto mal, cuando soy desconsiderado con mi prójimo, cuando no soy agradecido, cuando tomo el día y no me esfuerzo, cuando coqueteo con el mundo, cuando disfruto algunos placeres como chismes y vicios y pienso que nadie me ve, pero sí te está viendo el que juzga los corazones. Esta mañana el Señor quiere que tú y yo nos despojemos de nuestra ignorancia y de nuestra carne para que nosotros podamos ser unas personas con un solo ánimo, con un solo corazón. Entonces,
lo que te quiero decir es que necesitas abrir una vez más tu lev, tu corazón al Señor e ir a su trono de gracia y desahogar tu corazón. Mostrarle, decirle al Señor que tu Padre, que es un consolador especial, te abre el entendimiento y te muestre en qué has sido como una bestia delante de Él para que tú puedas ser ayudado y sostenido en los tiempos difíciles. Lo más importante que quiero que te acuerdes y que te quedes con este sentir es que Él te va a abrazar y te va a mostrar más y más el gran amor que te tiene cuando tú vas delante de su presencia y confiesas, ¿no? Y te abrirá el entendimiento una vez más para que puedas entender que es el mismo Dios que tiene cuidado de ti y puedes hacer shuf o reconciliarte con tu Dios, amando a través de su palabra, obedeciendo su palabra. Entonces, esta es la palabra que el Señor me ha traído para esta mañana, así que ya sabemos que Nefesh es alma y corazón es Lev. Corazón, mente, cerebro en el hebreo es Lev. Entonces eso tiene que estar junto, tiene que estar unido. Y en esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, amado Dios, yo he escuchado tu palabra y yo te pido, Señor, que tú en esta mañana, Señor, tomes el trono de mi corazón, Señor. Yo me acerco a ti, Señor, como una bestia, como un animal, Señor, que he hecho lo malo, Señor, pero no me quiero quedar así. Quiero, Señor, hoy día pedirte perdón, Señor, por todas las cosas malas que he obrado en mi carne, Señor, y que no he hecho caso a tu palabra. Pero hoy, Señor, vengo a ti con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, humillado delante tuyo, Señor, para pedirte perdón, Padre, y para pedirte, Señor, que tú te entrones en el trono de mi corazón y seas tú que ordene toda mi vida. En el nombre de Yeshua, amén. Shabbat Shalom. También les insto a que, les invito a que lleven a sus niños y a sus adolescentes al Zoom. Ahora tenemos la clase para ellos en el Zoom, tanto de adolescentes como niños, a las 12:30. El link, como siempre, lo pueden encontrar en en esta misma plataforma de Torah en vivo. El Señor les bendiga grandemente. Shabbat Shalom.